Te extendemos una cordial bienvenida a este estudio de la lección de la Escuela Sabática con la voz de la esperanza. Es nuestra sincera oración que Dios derrame sus abundantes bendiciones sobre ti y los tuyos. Esta semana repasaremos la lección número 9 para el 26 de febrero de 2022 y se titula Jesús, el sacrificio perfecto. Debemos pedir a Dios sabiduría. Amén. Para entender este estudio. Va a ser un estudio muy relevante y queremos que Dios nos unja con su Santo Espíritu. Amén. Oremos. Padre que moras en los cielos, estamos aquí delante de tu presencia con todos nuestros amigos para abrir la palabra, estudiar tu palabra y dejarnos utilizar por ti. Te ruego, Padre Celestial, que todo lo que digamos o hagamos sea para honra y gloria de tu santo nombre. Y esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El texto de esta semana se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Este pensamiento, Nesí, se destaca repetidas veces en Hebreos. Así es. Es repetido, parece redundante. El sacrificio único de Cristo logró lo que no era posible por los continuos sacrificios de los sacerdotes, pues ellos no podían purificar la conciencia. Claro que no. No, solamente Cristo. Cuando el pecador acepta por fe los beneficios de ese único sacrificio, es aceptado por Dios porque Cristo tomó su lugar. Es considerado como perfecto porque Cristo, su sustituto, ocupa el lugar de uno. Claro. La salvación que Cristo ofrece al mundo es para siempre. Palabras que son una traducción de la frase del griego eiston dienekes. Pero esto no significa que el hombre, una vez que ha sido salvo, ya no puede caer de la gracia. Pues el autor de Hebreos niega semejante razonamiento, lo niega. El énfasis radica en la eficacia continua del sacrificio único de Cristo. Y es cierto eso. Ahora, la lección explica que la idea de que un hombre declarado culpable y ejecutado en una cruz debería ser adorado como Dios era muy ofensiva para la mentalidad antigua. Las escasas referencias a la crucifixión en la literatura romana muestran su aversión a la idea. Para los judíos, la ley declaraba que un hombre empalado en un árbol era maldito por Dios, Deuteronomio 21-23. La cruz transmitía una sensación de derrota, de vergüenza. Sin embargo, fue la cruz la que se convirtió en emblema del cristianismo. Así ocurrió. Esta semana estudiaremos la contestación a las siguientes preguntas. En primer lugar, ¿cuál es el significado del sacrificio de Jesús? Número 2, ¿a qué cuestiones responde Jesús al morir en una cruz? Número 3, ¿cuál es el vínculo entre el sacrificio y la salvación? Bueno, esta semana veremos la cruz tal como aparece en el libro de Hebreos. Y voy a repetir la frase tan conocida del poema del pastor Braulio Pérez Marx. Quiero subir la cuesta del Calvario, subir por ella como tú subiste, con valor silencioso y temerario. Señor, yo quiero ser como tú fuiste.
Ah, bellas palabras del primer director y orador, bien, ¿no es cierto?, de La Voz de la Esperanza. Voy a leer del libro Los Hechos de los Apóstoles para entender la posición del apóstol Pablo en cuanto a la cruz. Dice así: en los días de Pablo, la cruz se consideraba con sentimientos de repulsión y horror. El ensalzar como salvador de la humanidad a uno que había muerto en la cruz provocaría naturalmente el ridículo y la oposición. Pero para Pablo, la cruz era el único objeto de supremo interés. Desde que fuera contenido en su carrera de persecución contra los seguidores del crucificado Nazareno, no había cesado de gloriarse en la cruz. En aquel entonces se le había dado una revelación del infinito amor de Dios, según se revelaba en la muerte de Cristo, y se había producido en su vida una maravillosa transformación que había puesto todos sus planes y propósitos en armonía con el cielo. Desde aquella hora había sido un nuevo hombre en Cristo. Sabía por experiencia personal que una vez que un pecador contempla el amor del Padre, como se lo ve en el sacrificio de su Hijo, y se entrega a la influencia divina, se produce un cambio de corazón. Y Cristo es desde entonces todo en todo. Entonces, Omar, Amén. Debemos dar inicio y profundizar este tema tan importante. Así que pasemos a la lección del domingo, 20 de febrero. Se titula ¿Por qué se necesitaban sacrificios? Bueno, en Hebreos capítulo 9, versículo 15, dice lo siguiente: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ahora sí, este versículo explica que la muerte de Jesús es como un sacrificio. Y tenía el propósito de ofrecer redención por todos los pecados, tuyos, míos, los de ustedes, para que los elegidos de Dios recibieran la promesa de la vida eterna. Amén. Amén. Ahora, en términos de justicia humana, esto es muy difícil de entender porque abarca sacrificio, y para los seres humanos una justicia con el elemento de sacrificio no tiene sentido. Y en realidad todos podemos afirmar que Jesús murió por mí. Pero ¿cómo se logró eso? Ese es otro asunto. Por ejemplo, no es una negación de la justicia, sea divina o de otro tipo, afirmar la interpretación legal de que Jesús sustituye la pena de muerte impuesta a otros. ¿Qué hay de justo en matar a uno por los crímenes de otro? En lugar de defender la ley y la justicia, esa idea hace exactamente lo contrario. Ningún tribunal humano aceptaría tal transferencia, pero la justicia de Dios seguramente es superior a la nuestra. La idea de que Dios ejecutó a su Hijo como un concepto de justicia y de salvación es impresionante y muy complicada para que la comprendamos en realidad. Sin embargo, debemos verlo con los ojos de la fe. Solo así podemos comenzar a entender el gran amor de Dios. Ahora, el espíritu de profecía nos dice lo siguiente. El sacrificio de Cristo como expiación del pecado es la gran verdad en torno a la cual se reúnen todas las otras. Para poder comprender y apreciar correctamente toda verdad de la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, deben ser estudiadas a la luz que fluye de la cruz del Calvario, en relación
con la extraordinaria verdad central de la expiación efectuada por el Salvador. Los que estudian el maravilloso sacrificio del Redentor crecen en gracia y conocimiento. Amén. Qué hermosa cita, Omar. O sea que a través de los ojos de la fe visualizamos la línea histórica de este mundo y percibimos el doloroso dilema que Dios tuvo que enfrentar cuando el pueblo de Israel rompió el pacto. El autor de la lección nos recuerda que ese pacto exigía la muerte de los transgresores, pero Dios amaba a su pueblo. Si Dios simplemente miraba para otro lado o se negaba a castigar a los transgresores, sus mandamientos nunca serían aplicables y este mundo se hundiría en el caos. Pero el Hijo de Dios se ofreció como sustituto. Jesús murió en nuestro lugar para que recibamos la promesa de la herencia eterna. Esto, mis hermanos, es algo impresionante. Cristo Jesús iba a defender la santidad de su ley y al mismo tiempo iba a salvar a los que quebrantaban esa ley. Y pudo hacer esto solamente a través de su sacrificio en la cruz. El estudio de este trimestre repite que la sangre de los animales no tenía poder para perdonar pecados. Eso lo sabemos por sentado. Su oficio solo era simbolizar la muerte de Cristo por los pecados. Bueno, si Jesús no hubiera dado su vida en la cruz, el perdón que se ofrecía bajo el primer pacto no hubiera tenido ninguna validez. Ahora, el recibimiento de la herencia dependía del sacrificio de Cristo. Muy cierto. Si no hubiese ofrecido su vida, habría sido vana nuestra esperanza en sí. Estaríamos perdidos. En el capítulo 9 de Hebreos vemos una dinámica interesante y la podemos resumir yo diría de la siguiente manera. Número 1, se describe el antiguo tabernáculo y sus utensilios. En segundo lugar, se describen los servicios, particularmente los realizados por el sumo sacerdote una vez al año. Así es. Número 3, se entiende que todo fue simbólico, una demostración de que el lugar más sagrado del cielo aún no estaba revelado. Y continúa, Omar. Número 4, Hebreos 9 también dice que Cristo es la sustancia de la cual fue la sombra, el verdadero sacrificio de los cuales solo había un emblema. Número 5, se describe a un sacerdote y un tabernáculo más perfecto. Número 6, se explica que era necesario que el mediador del nuevo pacto derramara su propia sangre. Y por último, número 7, la ofrenda hecha por el Redentor debía hacerse solo una vez. Tremendo. Y la lección nos pregunta lo siguiente: ¿por qué la ley es fundamental en el pacto y en el mensaje evangélico, no judío, evangélico? Podemos explicarlo esto con la pluma inspirada. Leemos en Patriarcas y Profetas. La ley de Dios fue la base de este pacto, que era sencillamente un arreglo para restituir al hombre a la armonía con la voluntad divina, colocándolo en situación de poder obedecer la ley de Dios. El pacto de Dios fue divinamente diseñado para que alcancemos perdón por el sacrificio de ¿quién más? De Cristo. Así es. Y para que podamos, por su gracia, ser fieles a la ley de Dios. Amén. Y al obedecer con fe tengamos vida eterna. Omar, el hecho de obedecer la ley de Dios, muchos dicen imposible, pero lo hacemos y lo logramos por el ejemplo perfecto que Cristo Jesús nos dejó. Cuando Cristo mora en mí, Él lo hace todo. Qué hermoso, Omar. Entonces, el espíritu de profecía
confirma que el sacrificio de Cristo fue perfecto y dice lo siguiente: los siglos y las edades nunca pueden aminorar la eficacia de este sacrificio expiatorio. Así de poderoso y perfecto Tremendo. es el sacrificio de Cristo Jesús. ¿Y nosotros qué podemos decir? Bueno, yo te voy a decir, el sacrificio de Cristo en sí es tan relevante, Y sublime. sublime, que siendo Dios se anonadó, tuvo la piel y hueso que nosotros tenemos con esos defectos que se ha pasado de generación en generación. Él llevó todo en sus hombros. Tomó la forma humana. Tomó por la completo. forma humana. Habrá contraído gripe, cositas menores. No sabemos. No sabemos. Pero Él tuvo que pasar por lo que nosotros pasamos. Así es. Pero Él venció en todo. Tenemos a alguien que ha dado todo por nosotros y que en forma magnífica nos ampara como un tremendo paraguas o umbrella. Él nos acapara, Él nos protege de los dardos del enemigo. Tremendo. Ahora, es difícil para un escéptico, para un secularista, creer en el sacrificio de Cristo. Y he hablado con algunos últimamente porque dicen, pero ¿por qué hay que matar a alguien por mi culpa o por la culpa de otro? Es ridículo el concepto divino, el concepto de que ustedes tienen y que la Biblia expone. Y te voy a decir algo, para ellos es ridículo porque ellos lo ven de esta manera. Vamos a decir que tú tienes un bebé en la casa, o tu hija o alguien, y yo vengo y te digo, quiero que me des ese bebé, lo voy a crucificar por aquel borracho que está caminando allá delante de la casa. Algo. ¿Me lo darías? No, llamarías a la policía y me metes en el calabozo. Una idea inverosímil, en realidad. Eso sería ser un asesinato en serie no o algo. Aceptaría entregar a tu hijo crucificado para que uno que no sirve para nada, como muchos piensan, porque no ven el potencial en ese borracho, pero tú sí lo ves, Señor. Entonces, entregar todo por ese, por favor. Solo por el amor de Dios, en realidad. Claro. Entonces, Omar, vamos a seguir estudiando esta hermosa lección, pero lo haremos después de una breve pausa. Volvemos en unos instantes. Gracias por estudiar la lección de Escuela Sabática con nosotros. Estamos en la parte del lunes 21 de febrero, se titula Diversos tipos de sacrificio. ¿Sabes? El autor de esta lección recalca que la muerte de Jesús proporcionó perdón o remisión de nuestros pecados. Pero esto implica algo más, mucho más que la cancelación de un castigo por nuestra transgresión del pacto. Esto para mí implica otros elementos de igual importancia. Por eso, el sistema de sacrificios israelita tenía 5 tipos diferentes de sacrificios. Cada uno era necesario para expresar la riqueza del significado de la cruz de Cristo. Veamos cuáles eran. Número 1, la ofrenda de holocausto. El animal debía ser consumido completamente en el altar. Esto representaba a Cristo, quien murió por nosotros y fue consumido por nuestra culpa. Número 2, las ofrendas de cereales o cebada se daban en gratitud a Dios por abastecer las necesidades del pueblo. Estos simbolizaban a Cristo como el pan de vida. Número 3, la ofrenda de paz implicaba una comida comunitaria con familiares y amigos. Simbolizaba la paz que Cristo ofrece. Número 4, la ofrenda de purificación proveía expiación
por los pecados y apuntaba a la sangre del verdadero Cordero. Número 5. La ofrenda por la culpa brindaba perdón, significaba la obra reparadora de Jesús y nuestra responsabilidad de ofrecer restitución a quienes hemos agraviado. Todos estos sacrificios que se hacían en el santuario terrenal nos enseñan que la experiencia de la salvación es mucho más que simplemente aceptar a Jesús como nuestro sustituto. También necesitamos alimentarnos de Él, ofrecer reparación a los que hemos lastimado y ser libros abiertos para compartir los beneficios de Cristo con los demás. Omar, yo no sé si recuerdas, pero hace unos años atrás, en Centroamérica, había esa señora que entró al local de las reuniones que estábamos teniendo y esa misma noche ella fue tocada por el Espíritu Santo. Esa mujer se convirtió, luego se bautizó. Ella, tú estás hablando de aquella mujer que era borracha. Sí, que entró a la reunión, ¿te acuerdas? Al salón. Sí. Bueno, días después del bautismo, aceptamos su invitación para visitarla a su casa. Y allí estaba su esposo. El esposo era mecánico, un hombre muy inteligente. Sí. Pero él se oponía a la religión y se apegaba a sus ideas escépticas. Estaba sumamente disgustado por la conversión de su esposa y nos dijo que seguramente ella volvería pronto a su vida antigua como alcohólica. Bueno, nosotros en realidad tuvimos que irnos a otro país, pero después de más o menos 6 meses pasaron, ¿no es cierto? El pastor de la iglesia adventista local de ese lugar nos escribió. Resulta que ese hombre le pidió al pastor que fuera a verlo y le dijo: pastor, he leído muchos libros sobre el cristianismo y he podido resistir todos sus argumentos, pero en los últimos 6 meses he tenido un libro abierto en mi hogar, en la persona de mi esposa, y es algo que no puedo refutar. He llegado a la conclusión, amén, dijo él, de que yo estoy en el error y que ha de haber un poder santo y divino que puede tomar a una mujer borracha y convertirla en una santa, encantadora, amable, paciente, piadosa, como es ahora mi esposa. Gloria a Dios. Tremendo. Ese hombre no pudo resistir a Cristo, mis hermanos, y le entregó su corazón. Así es. Los mejores libros sobre el cristianismo son las vidas transformadas de aquellos que están en comunión con Cristo. Muy cierto, sí, porque cuando estamos enteramente entregados a Dios, nuestra vida es una ofrenda viva para que otros puedan conocer el amor de nuestro Salvador. Por eso, en el libro de Efesios, capítulo 3, versos del 14 al 19, vemos que Pablo doblaba sus rodillas en oración para que Dios habitara en los corazones de los primeros cristianos, para que ellos comprendiesen el gran sacrificio de Cristo y pudieran ser llenos de la plenitud de Dios. ¿Sabes? El Señor otorga sus bendiciones a sus hijos. Son ilimitados los recursos a su disposición. Ahora, el hombre mide con su propia debilidad e insignificancia. Pero Dios mide con su gloria, amén, y sus riquezas ilimitadas. Amén. El apóstol Pablo no estaba satisfecho de que sus conversos fueran solo cristianos de nombre, Claro que no. Deseaba que recibieran abundantemente las gracias divinas para que pudieran sondear las profundidades y escalar las alturas de la vida espiritual, para que así participasen de las gloriosas riquezas del reino de Dios y las compartieran con
todos, con muchos Nesí, Claro todo alrededor. que sí, claro que sí, ese era el plan, ¿no es cierto? Vemos claramente en esos versículos de Efesios capítulo 3 que Pablo relaciona todos los símbolos de los sacrificios con la verdadera causa de la salvación. El apóstol Pablo oró fervientemente para que sus oyentes, sus lectores pudieran recibir un poder especial que los habilitara para adquirir tan sublime conocimiento. ¿Sabes, Omar? El amor de Cristo en realidad sobrepasa todo conocimiento. Así es. Claro, todo nuestro conocimiento humano. Porque es un amor libre, hermanos. Es un amor infinito. Es un amor inagotable. Y siempre presenta nuevos aspectos que deben ser estudiados y entendidos. Nosotros debemos orar como Pablo. Debemos pedir sabiduría, ¿no es cierto? Sabiduría de lo alto, para que Dios nos conduzca sin cesar a una creciente comprensión de la mente divina, a llenar plenamente con poder espiritual esos lugares vacíos de nuestra alma. Solo así encontraremos la plenitud de Dios en Cristo Jesús. Muy interesante, Omar, claro que sí, la manera en que esta lección está abordando los consejos de Dios a través del apóstol Pablo. Ahora, veamos lo que sigue. En la lección del martes 22 de febrero se titula El sacrificio perfecto de Jesús. La verdad es que lo que hizo Cristo es asombroso. Amén. Sabes, hay dos textos que describen la característica eterna del sacrificio de nuestro Salvador. El primero se encuentra en Hebreos capítulo 7, versículo 27, y es tremendo. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. El segundo texto se encuentra en Hebreos capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Aarón y sus sucesores debían presentar diariamente una ofrenda. Ahora, los sacerdotes terrenales hacían todos los servicios como representantes del sumo sacerdote terrenal. Oficiaban en lugar de él. Y lo que hacían era considerado como si lo hubiera hecho el mismo sumo sacerdote. Eran sus ayudantes. El sumo sacerdote en persona presentaba en el día de la expiación una ofrenda por sus propios pecados. Tremendo. Y después otra por los pecados del pueblo. Claro. Como él era pecador, él no podía presentarse delante de Dios en el lugar santísimo, a menos que hubiera presentado una ofrenda por sí mismo. Claro. Si no, en ese momento era fulminado. Uy, uy, uy. En contraste, Cristo no necesitaba hacer eso, porque Él no es pecador. En Cristo no hay culpa alguna. De ninguna manera, Omar. Maravilloso es Cristo Jesús. En los dos versículos que acabas de leer, Omar, allí en Hebreos, se menciona que el sacrificio de Jesús fue una vez para siempre, dice. Y esto tiene tres implicaciones importantes, hermanos. En primer lugar, el sacrificio de Jesús es perfectamente eficaz y nunca podrá ser superado. Los sacrificios de los sacerdotes terrenales se repetían porque no eran eficaces. Número 2. Los diferentes tipos de sacrificio del Antiguo Testamento encontraron su cumplimiento en la cruz. Recordemos que antes que los sacerdotes terrenales pudieran acercarse a Dios en el santuario para ministrar, tenían que purificarse. Jesús nos limpia de pecado y también nos santifica. Amén.
Número 3, finalmente, el sacrificio de Jesús sustenta nuestra vida espiritual. Ofrece un ejemplo perfecto para observar y seguir. Por lo tanto, Hebreos nos invita a fijar nuestros ojos en Jesús, especialmente en los eventos de la cruz, y a seguir su ejemplo. La lección nos explica que la cruz es la base de todos los beneficios que Dios nos concede. Así es. Ofrece purificación del pecado, santificación para servir. Amén. Y alimento para crecer. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la mejor forma de experimentar más de lo que recibimos en Jesús? Bueno, la pluma inspirada nos aconseja de la siguiente manera. Debemos crecer en la gracia cristiana, manifestando mansedumbre bajo la provocación y apartándonos de la bajeza terrenal, dando evidencia de que el Salvador mora en nosotros y cada uno de nuestros pensamientos, palabras y actos atraerá a los hombres. ¿A quién? A Jesús, más bien que a nosotros mismos. Hay mucho trabajo que hacer y poco tiempo en que hacerlo. Sea pues la obra de vuestra vida inspirar en todo el pensamiento de que tienen que trabajar para Cristo. Esta es una invitación para ti y para mí, para cada uno de nosotros. Ahora, debemos atesorar todo lo que Cristo hizo por nosotros y, ¿sabes, Nesí? Trabajar para Él con entusiasmo, claro, no con la cara cabizbaja, no, para que otros puedan experimentar estas maravillosas bendiciones y la alegría de ser hijos de Dios. Ser libros abiertos. Libros abiertos. Claro. Pero ¿cuántas veces fallamos? A menudo escucho reclamaciones de nuestros hermanos en la fe en cuanto a lo difícil que es hacer la obra de Dios. Y se quejan y lloran. Y es cierto, no es algo fácil, Nesí, no, Omar, estamos por hablando, el rechazo que viene. Sí, estamos hablando de nuestros hermanos. Sí. También es difícil para nosotros muchas veces, claro. ¿No es cierto? La verdad es que el enemigo busca desanimarnos constantemente. Así es. En todo lo que hacemos, en toda la obra que logramos para el Señor. Por ejemplo, en la obra que hacemos aquí con La Voz de la Esperanza, Omar, nos encontramos todos los días con grandes desafíos al trabajar para el Señor. A veces sentimos que tenemos demasiadas responsabilidades, que el tiempo no es suficiente para todo lo que hay que hacer. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer en La Voz de la Esperanza? Hay que escribir y editar los guiones. Es cierto, Omar. Hay que escribir artículos, hay que escribir cursos bíblicos, editarlos. Hay que filmar los programas de televisión. Y grabarlos de radio. Claro, los repasos de la lección de escuela sabática y muchos otros videos. Como dices, los programas de radio tienen que ser grabados. De los sábados y viernes. Además, tenemos que atender los estudios bíblicos por correspondencia en nuestras oficinas, contestar las cartas, correos electrónicos, presentar campañas de evangelismo, que lo tenemos que hacer no solo aquí en Estados Unidos, sino que en diferentes países, lo que requiere viajar. Además, tenemos que administrar las oficinas de La Voz de la Esperanza. Pero todo eso hace parte de la labor que el Señor nos ha encomendado. Así es. Y en realidad, en vez de reclamar, debemos más bien estar agradecidos, porque Dios nos otorga esta hermosa oportunidad de trabajar para su causa. Y esta es la mejor manera de experimentar más de lo que recibimos de Jesús. Al hacer su obra, además de compartir el amor de Cristo con otros, estamos enriqueciendo nuestra vida espiritual. Eso es lo que
tenemos que concentrarnos. Claro más. que sí. Más bien, no reclamar en las cosas que tenemos que hacer, el poco tiempo que tenemos, en todas las responsabilidades, sino que estar contentos de hacer la obra del Señor. Hoy, hermano, hermana, te invitamos a seguir trabajando para el Señor. No dejes que nada ni nadie te separe del amor de Dios. Sé tú un libro abierto para que otros puedan ver en ti el cambio que Él ha efectuado en tu vida. Es algo maravilloso. El mejor testimonio que hay es la vida de un cristiano. Claro que sí. No tanto el bla, 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 bla No. el wiri, wiri, no. Lo práctico. Lo práctico, no. Y que vean en nosotros nuestro ejemplo, nuestra forma de reaccionar a ciertas situaciones que generalmente la sociedad reacciona violentamente, con malas palabras, de cualquier otra forma, pero el verdadero cristiano tiene otra manera de articular. Así es. Entonces, en todos los ámbitos de tu vida, debe ser ese libro abierto para que todos vean a Cristo en ti. Pero bien, continuaremos con este estudio. Sin embargo, Omar, ya estamos en el tiempo. En este momento debemos tomar un corto receso, pero luego volveremos con la parte del miércoles. No te vayas. Nos alegra que nos acompañes en el estudio de la lección de la escuela sabática. Pasemos al día miércoles 23 de febrero. Se titula La cruz y el costo del perdón. Tremendo título. Debemos entender, de verdad, con este título, el ministerio de Cristo en el santuario celestial. El autor de la lección dice lo siguiente. La idea de que el santuario celestial necesita ser purificado tiene sentido en el contexto del santuario del Antiguo Testamento. El santuario es un símbolo del reinado o gobierno de Dios y la forma en que Dios trata con el pecado de su pueblo afecta la percepción pública de su justicia. Claro. Como gobernante, Dios es el juez de su pueblo y se espera que sea justo, que reivindique al inocente y condene, al culpable. Por lo tanto, cuando Dios perdona al pecador, asume la responsabilidad judicial. El santuario, que representa el carácter y la administración de Dios, está contaminado. Esto explica por qué Dios carga con nuestros pecados cuando perdona. En el hebreo original, la palabra usada es nosé, perdonar, llevar, cargar. Entonces, el santuario celestial necesita ser purificado de nuestros pecados, los que Cristo cargó sobre él al morir en la cruz del Calvario. Leamos Hebreos, capítulo 9 del 22 al 28. Dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. El tabernáculo del desierto era representación de las realidades celestiales.
Anticipaba la obra del gran sumo sacerdote por los pecadores. Hebreos contrasta lo celestial con el tabernáculo terrenal. El énfasis no se hace sobre un sencillo acto de limpiar, sino sobre la necesidad de una limpieza por medio de un sacrificio mejor, a saber, la sangre de Cristo. El cielo es un lugar de pureza. Amén. Y muchos comentadores han discutido en cuanto a por qué algo celestial necesitaba en sí ser limpiado. Entendemos. Algunos afirman que es imposible comprender lo que quiso decir Pablo. Otros eruditos sugieren que la limpieza consistió en apaciguar la ira de Dios. Pero esto debe rechazarse, pues revela una incomprensión de la naturaleza de Dios. Así es, Omar. En el sistema del Antiguo Testamento, la purificación o expiación de los pecados se daba en 2 etapas, ¿no es cierto? Así es. En el transcurso del año, los pecadores ofrecían sacrificios en el santuario. ¿Para qué? Para ser limpios de su pecado. Pero ese pecado se trasladaba al santuario, o sea, se trasladaba a Dios. La segunda etapa ocurría al final del año, que era en el día de la expiación, el día del juicio, cuando Dios purificaba el santuario y quitaba su responsabilidad judicial, transfiriendo los pecados al macho cabrío que representaba a Satanás. Tremendo, sí. Todo era una representación del santuario celestial. Interesante. El lugar santo y el santísimo simbolizaban la misericordia y la justicia de Dios. Las 2 cosas. Por nuestros pecados debiéramos ofrecer sacrificio. Cierto. Ay, si eso tuviésemos que hacerlo hoy en día. Pero a través de su sangre, Cristo cargó la culpa de nuestro lugar en nuestro lugar. Amén. Y no tenemos que estar matando animalitos. Gracias y el sangrerío, el charquerío de sangre. Él se presenta por nosotros ante Dios porque tiene derecho y vive siempre para interceder por nosotros. Amén. La lección te invita a meditar. Piensa en lo que experimentarías si tuvieras que afrontar el justo castigo por tus pecados. Esa verdad, ¿en qué medida debería ayudarte a comprender lo que Cristo ha hecho por ti? Bueno, el deseado de todas las gentes lo describe de la siguiente manera. Por ti consiente el Hijo de Dios en llevar esta carga de culpabilidad. Por ti saquea el dominio de la muerte y abre las puertas del paraíso. El que calmó las airadas ondas, el que hizo temblar a los demonios y huir a la enfermedad, el que devolvió la vida a los muertos, se ofrece como sacrificio en la cruz, y esto por amor a ti. Él, el expiador del pecado, soporta la ira de la justicia divina y por causa tuya se hizo pecado. Esta es la verdad de la salvación. Y cuán hermoso es el tema de la redención, hermanos. El libro El conflicto de los siglos dice lo siguiente: ni con la mayor tensión de nuestras facultades mentales llegamos a comprender todo su significado. Ay, Omar, ni con la inteligencia más increíble que podamos tener podemos comprender el gran amor de Dios. Alabado sea Dios por ese infinito amor, por su asombroso plan de salvación. Rogamos a Dios que nos mantenga siempre bajo su divina gracia, que podamos hacer su voluntad, pase lo que pase. Entonces, Omar, pasemos al estudio del jueves 24 de febrero. Se titula El juicio y el carácter de Dios. Bueno, antes de seguir, te quiero decir, el juicio y el carácter de Dios tiene mucho que ver.
Porque el código del juicio, es su santa ley, Claro. es el reflejo del carácter del Padre. Interesante. La lección confirma que la redención fue para perdón de nuestros pecados y nos pregunta lo siguiente: ¿qué revela esto acerca de Dios? Y para ello en sí vamos a tener que dirigirnos a dos textos para encontrar la respuesta. El primero, interesante, se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Luego nos transportamos al mismo libro de Romanos, capítulo 3, versículos 21 al 22. Y dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Pablo aquí presenta en sí la necesidad universal de la justificación por la fe. Es. Aunque la justicia de Dios se había revelado hasta cierto punto en el Antiguo Testamento, la manifestación plena de su justicia llegó en la persona mismita de Cristo. Tremendo. En contraste con nuestra pecaminosidad y nuestros inútiles esfuerzos de justificarnos por nuestras propias obras, Pablo describe la justicia de Dios como algo que Él está dispuesto a dar a los que creen en Jesús. Ay, hermanos, hermanas, es admirable la perfección divina. Ahora, la lección profundiza aún más. En la parte de este día miércoles, del día anterior que estudiamos en miércoles, mencionamos que había 2 etapas para la expiación de los pecados en el santuario terrenal. En el santuario celestial, el perdón de nuestros pecados implica 2 fases en la mediación de Cristo por nosotros. La primera fase ocurrió cuando Jesús quitó nuestros pecados y los cargó en la cruz para ofrecernos perdón, estableciendo así un nuevo pacto y poniendo la ley de Dios en nuestro corazón. Esta es la primera fase, ¿no es cierto, Omar? Sí. De este plan Claro. que se hace, o sea, de lo que se lleva a cabo en el santuario celestial. Ahora, ¿cuál es la segunda fase en la mediación de Cristo por nosotros? Bueno, la segunda fase consiste en el juicio previo al advenimiento. Este juicio comienza con el pueblo de Dios y se describe en Daniel 7 y Mateo 22 y Apocalipsis 14. Claro. El propósito de este juicio es demostrar la justicia de Dios. Los registros de nuestra vida estarán abiertos para que los vea el universo. Sí, todas las cosas que he hecho mal, las decisiones malas, las metidas, como dicen en la calle, las metidas de pata. Todo se va a ver. Dios mostrará lo que sucedió en nuestro corazón al aceptar a Jesús. Así sea para todos los hijos de Dios, Omar. El libro Testimonios para la Iglesia describe ese juicio de esta manera. El hombre no puede por sí mismo hacer frente a estas acusaciones. Con sus ropas manchadas de pecado, confiesa su culpabilidad delante de Dios. Pero Jesús, nuestro abogado, presenta una súplica eficaz en favor de todos los que le han confiado la guarda de sus almas. Intercede por su causa y vence a su acusador con los poderosos argumentos del Calvario. Su perfecta obediencia a la ley de Dios, aún hasta la muerte de la cruz, le ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Y Él solicita a su Padre misericordia y reconciliación para el hombre culpable. Solo Cristo puede presentar una intercesión eficaz en nuestro favor. Tenemos seguridad que el ministerio de Jesús
en nuestro favor, nos permite esperar ese juicio con fe. En vez de llenar nuestra mente con duda y temor, podemos confiar en quien hizo todo para salvarnos. Ahora, la pluma inspirada lo reitera en una forma contundente. Dice así: necesitamos tener una visión más elevada y más clara del carácter de Cristo. No debemos pensar en Dios únicamente como un juez y olvidarlo como un padre amante. Ninguna cosa puede causar mayor daño a nuestras almas que esto. Tenemos lecciones que aprender del amor de Jesús. Ay, mis hermanos, debemos empapar nuestra mente con las maravillas divinas, porque el sacrificio de Jesús fue simplemente perfecto. Perfecto. Esto es impresionante lo que hemos estudiado esta semana. Y para ir concluyendo, Omar, voy a leer una cita del libro Mensajes Selectos. Tremenda Dice lo cita. siguiente: nuestro sustituto no fue solo Cristo, ni solo el Padre, sino Dios en Cristo, quien era plenamente Dios y plenamente hombre. Dios en Cristo se ofreció a sí mismo como sustituto por nosotros. Por ende, desaparecen las objeciones a una expiación sustitutiva. No hay transgresión aquí, porque el sustituto para los transgresores es el legislador, el único que podía hacer expiación por la transgresión. La cruz no es una transacción con el diablo, pero como Dios, Cristo nos reconcilió consigo mismo para salvar el abismo que ha hecho el pecado. Omar, más claro que esto imposible. Esto es tremendo. La sustitución es fundamental para el plan de salvación, sí. Es cierto, Omar. El pecado es tan cruel que requirió el sacrificio de Dios en Cristo. Así es. Tremenda esta cita. Para resolver el problema y darnos esperanza de vida eterna. Muy cierto. Cuando veo que el legislador era el único que podía ser sacrificado, eso es increíble. Tremendo. Porque el que puso las leyes Ajá. tenía que ir y vindicar esas leyes y mostrarle al universo que esas leyes son perfectas. Claro que no sí. hay error en ellas. No. Que Él vino a cumplirlas y mostrarnos a donde falló el primer Adán, el segundo Adán, en el mismo terreno. Él pudo decirle al universo: ¿ven que el carácter de mi Padre es perfecto? Hermanos, esto Tremendo. es claro. Increíble. Recibimos a veces cartas, algunos nos insultan, otros hablan muy bien de la lección, pero nosotros lo que nos estamos dedicando es a presentar lo que la Biblia dice y usamos algunos otros autores para que nos den comentarios Claro que sobre estos versículos. Amigo, no te confundas. Cristo es la esencia de todo. Amén. Cristo nos salva. Pero ese sustituto tuvo que pagar con su propia vida para cumplir los requerimientos de la ley. ¿Cuál es el requerimiento? Bueno, el requerimiento, Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Así es. Alto precio pagó Cristo Alto Jesús. precio. Y seguimos tratando de crucificarlo todos los días cuando lo rechazamos o volvemos a reincidir diciendo que el maestro no tiene suficiente poder para rescatarme. Tremendo. Somos nosotros que estamos jugando con los emblemas de la salvación. Ahora, sí. Hemos sido grandemente bendecidos Claro. al estudiar esta lección y oramos para que Dios siga guiando tu vida. Y te invitamos a acompañarnos la semana que viene, porque el estudio estará muchísimo Buenísimo, mejor. pero sí, yo quiero invitarlos a todos ustedes que además de sintonizarnos, que inviten a otros a suscribirse en nuestro canal. Claro que sí. Y ponga ahí el like que te gustó, o si no, lo contrario, por supuesto, pero de esa manera nos ayudas
a proyectarnos más la voz de la esperanza para alcanzar aún más personas alrededor del mundo. Suscríbete y Ahora, comparte también. Dime, ¿cuál es el título de la lección de la semana que viene? Bueno, el título será Jesús abre el camino a través del velo. Vamos a aprender cosas interesantes, Omar, especialmente sobre la presencia de Jesús en el santuario celestial. Así que únete a nosotros, sea por televisión, por Facebook, por audio, suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. De cualquier manera, deseamos estar contigo. Y además del repaso de la lección de la escuela sabática, podrás ver los sermones que presentamos cada semana y otros programas buenísimos de La Voz, como Ayúdame a Entender. Dios te bendiga y te guarde, ¿no es cierto? Claro que sí. Y nos veremos ¿cuándo? La próxima semana.